Saludos, hombres del oeste. Mi nombre es Luciarco, y en este día vengo a hablaros sobre 3 interesantes curiosidades referidas a la Tierra Media, así como las diversas y fascinantes razas y criaturas que la habitan, lugar y personajes en los que se encuadra el Señor de los Anillos. Sin nada más que añadir, comencemos. Tanto durante la novela como durante las películas del Señor de los Anillos, se nos muestran ruinas y estatuas destruidas de los antiquísimos reinos de los hombres de la Tierra Media, así como el último y agonizante reino libre de Gondor, que trata por todos los medios de subsistir ante el constante ataque de las hordas de Sauron y de restaurar su casi semejante antigua gloria ya casi perdida. Sin embargo, ¿sabías que no es entre los restos y últimos reductos de estos grandes y esplendorosos reinos donde se encuentran los primeros hombres en llegar a la Tierra Media? Y es que los acontecimientos que se narran en la tercera parte de la novela, El Retorno del Rey, durante la larga marcha de los Rohirrim hacia Minas Tirith, en la última noche de descanso antes de la gran batalla, Merry, cansado de estar tirado en una tienda envuelto por el sonido de tambores que resonaban entre las lomas boscosas y colinas de los alrededores, y deseoso de poder rescatar a Pippin y saber qué estaba pasando, se escurrió entre las diversas tiendas del campamento hasta llegar a la del rey Theoden, para encontrarse frente a este y Éomer a un extraño hombre de piernas cortas y brazos gordos, membrudo y achaparrado, y con unas hierbas en la cintura como única prenda. Nada más ver a ese extraño ejemplar de hombre, Merry recordó con claridad las curiosas figuras Packer que había visto en el sagrario, antes de la cabalgata de los Rohirrim y de la partida de Aragorn, Legolas y Gimli hacia el sendero de los muertos. Ninguno de los Rohirrim sabía mucho acerca de aquellas misteriosas, y se diría que hasta algo escalofriantes estatuas, al menos no más de que ya estaban allí cuando ellos llegaron a aquellas tierras. Estos eran llamados por los Rohirrim como hombres salvajes de los bosques, y aunque conocían la lengua común, la hablaban de un modo entrecortado e intercalando palabras que Merry no comprendía, iniciándose un breve debate que finaliza con el ofrecimiento de los hombres salvajes de dirigir a las huestes del rey por un camino secreto y seguro hasta Minas Tirith, sin levantar la atención de los orcos y evitando así una emboscada que estos les tenían preparada. Aunque lo más significativo de esta breve charla en realidad es unas pocas palabras que dice este peculiar hombre y supuesto líder de los hombres salvajes a modo de presentación de su pueblo. Los hombres salvajes viven aquí antes que casas de piedra, antes que los hombres altos vinieran de las aguas. Esta breve y escueta frase, no obstante, hace una clara referencia a la presencia de su pueblo en los bosques interiores de lo que en aquel momento era el reino de Gondor desde mucho antes de la fundación del mismo, estando ellos ya allí antes incluso de la caída de Númenor, y por tanto, conocedores de algunas de sus acciones en la Tierra Media, remontándonos así a, como mínimo, mediados de la Segunda Edad, donde los hombres salvajes ya habitaban en aquellos bosques. Al menos hasta ese momento abarcaba el conocimiento de Gan, como se hacía llamar a sí mismo. Además, en diversas notas de los historiadores y cronistas del reino de Gondor que son mencionadas por encima en los apéndices de la novela, hacen alusión directa a este extraño pueblo y a su singular modo de vida, dándoles inclusive el posible mérito de ser los primeros hombres que cruzasen el Anduin hacia el oeste. Posteriormente, aparecen en los cuentos inconclusos con el nombre de Druedain, y se nos cuenta que habían llegado allí durante la Primera Edad, cruzando el Anduin por el sur del Mordor y estableciéndose tanto en los bosques como en las laderas de las montañas casi de manera simultánea a los hombres de la casa de Beor, los cuales llegaron a la Tierra Media por el norte y serían los primeros hombres en encontrarse con los elfos. Los hombres salvajes recibieron allí a los hombres de la casa de Haleth, que habían cruzado el Anduin mucho después que ellos y mucho más al norte, uniéndose importantes grupos de los hombres salvajes a estos nuevos hombres y viajando con ellos hacia el norte, para formar parte de la Guerra de la Cólera y de otros importantes acontecimientos que cambiarían para siempre a la Tierra Media, mezclándose con las otras casas de los hombres y perdiendo así su condición original, mientras que otros, incluidos los ancestros de los hombres salvajes de los bosques, permanecieron en ese mismo lugar, con su modo de vida prácticamente inalterado pese al transcurrir de los siglos y las edades, y del que destacaban una asombrosa capacidad para quedarse quietos sin inmutarse, tomando casi el papel de las estatuas que ellos mismos tallaban, así como la nula animadversión hacia los hombres y las demás razas benévolas de la Tierra Media y el odio a los orcos y demás aliados del Señor Oscuro.
apuntando a que continuaron así una vez finalizó la Guerra del Anillo. Por otra parte y en otro lugar, unos pocos de estos hombres salvajes viajeros siguieron conservando su forma de vida, y apenas si se mezclaron con los otros hombres, por lo que decidieron asentarse en las zonas altas del Serrallo y en el norte de las Montañas Blancas, mientras que la mayoría, ya mezclados con otras razas de hombres, vivían en los valles y en las tierras brunas como un pueblo diferente, los Dunlendinos, hasta que a mediados de la Tercera Edad, los Rohirrim recibirían esas tierras, otros al menos en teoría pertenecientes al reino de Gondor, como recompensa por su ayuda en la batalla de los campos de Celebrant, y eventualmente los fueron expulsando de estas hacia el otro lado del río Isen, iniciándose así una intensa rivalidad entre ambos pueblos que posteriormente Saruman explotaría en su propio beneficio. En cuanto al destino de los propios hombres salvajes que seguían manteniendo su forma de vida en las montañas como se ven aquellas peculiares figuras, no está en realidad nada claro. Se puede deducir que por lo inhóspito del terreno donde habitaban, y el hecho de que fueran pequeños grupos desgajados, comenzasen a declinar en muy poco tiempo, aunque se supone que fueron eliminados, sometidos o quizás simplemente absorbidos con el paso del tiempo por los Dunlendinos, pues estos últimos ya eran un pueblo muy diferente del que antaño fueron. Por ejemplo, el ejército de los muertos que traicionó a Isildur a finales de la Segunda Edad y que vivía en el norte de las Montañas Blancas, eran ya conocidos como Dunlendinos, o quizá por los propios pioneros Rohirrim. Por lo que respecta a los Dunlendinos, estos, tras ver la clemencia del rey de Rohan una vez finalizada la batalla del abismo de Helm, y dándose cuenta quizás de que Saruman los había utilizado, sumado a la nueva política de diplomacia que continuaron tanto Éomer en Rohan como Aragorn en Gondor ya durante la Cuarta Edad, hizo que la tensión entre ambas partes se suavizara, y que poco después empezasen a negociar, permitiéndoles a los Dunlendinos asentarse en algunas tierras de la marca de Rohan a cambio de un tributo en ganado. Estos hechos, con toda probabilidad, llevarían a que antes o después los Dunlendinos empezasen a convivir y mezclarse con sus anteriores antiguos enemigos hasta ser finalmente absorbidos e integrados en Rohan. El tema central de El Señor de los Anillos es la historia de cómo el Anillo de Poder llega a manos de Frodo Bolsón como legado de su tío Bilbo, y de cómo Gandalf descubre que se trata del anillo único de Sauron, viéndose así Frodo obligado a iniciar un gran y peligroso viaje por toda la Tierra Media con el único objetivo de destruirlo en los fuegos del Monte del Destino. Este, desde un principio contará con la más o menos fortuita ayuda de Sam, Merry y Pippin, pero ¿puede que quizá no sepas que iban a ser 5 y no 4 los hobbits que salieran de la comarca para emprender tan arriesgada misión? Pues en la primera parte de la novela, La Comunidad del Anillo, tras el descubrimiento de Sam espiando bajo la ventana a su amigo Frodo por parte de Gandalf, y la encomendación de este de convertirse en su inesperado compañero de viaje, decidieron empezar a pensar en cómo harían exactamente su salida de la comarca sin alertar a nadie, ya que no era conveniente que otro rumor referido a los Bolsón se extendiera con virulencia por toda la comarca y pudiese llegar a oídos indeseados, pues numerosos eran los espías al servicio del Señor Oscuro. Por lo que al fin, decidieron hacer creer a sus vecinos que Frodo se mudaría a los Gamos, región que era considerada más una colonia que parte de la comarca como tal, y que hacía frontera hacia el este, hacia Rivendell, donde Gandalf le había aconsejado ir antes de su apresurada partida. Para esto, compraron una casa en la zona e involucraron a sus amigos y parientes, Meriadoc Brandigamo y Peregrin Took, además de a otro amigo de Frodo conocido entre los hobbits como Gordo Bolger, pero sin que ninguno de estos tres supiera cuáles eran sus verdaderas intenciones y la carga que ahora llevaba guardada en uno de sus bolsillos. Un par de días después de pedirles este favor a sus amigos, la mudanza se dispuso y tanto Merry como Bolger decidieron partir hacia la nueva casa mucho antes que los demás, para tenerla lista a su llegada. Mientras tanto, Frodo, Sam y Pippin permanecieron en Bolsón cerrado esperando el regreso de Gandalf, hasta que viendo que este tardaba demasiado, decidieron no perder más tiempo y partir también, encontrándose y eludiendo a los jinetes negros por distintos parajes de la comarca, los cuales ya sabían que el anillo único se encontraba allí y que estaba en posesión de Frodo Bolsón. Hasta que finalmente, y no sin vivir algunas peripecias, los tres hobbits lograron cruzar el Brandivino en una balsa y llegar al país de los Gamos, donde tanto Merry como Gordo Bolger ya llevaban un tiempo esperando. Estando ya en terreno algo más seguro,
Frodo decidió pasar en la nueva casa una última noche antes de abandonar de manera irreversible la comarca junto a Sam, hasta que una vez terminada la cena, Merry le anunció a Frodo que había sido víctima de una pequeña conspiración, pues Sam, pese a su inquebrantable lealtad hacia su amigo, les había confesado a los otros tres todo su plan y la existencia del anillo único ante la incredulidad de Frodo. Hubo un pequeño debate y algunas reticencias por parte de este último, pero animado por sus amigos y viéndose tan pocos y muchas más opciones, cedió y todos acordaron partir juntos en viaje fuera de la comarca, y que lo harían atravesando la empalizada fronteriza de los Gamos por el Bosque Viejo, ayudándolo así para con su misión con el anillo. Sin embargo, en ese momento Gordo Bolger sentiría pavor ante el plan de Merry, pues él, a diferencia de los demás, no sentía curiosidad alguna sobre qué habría fuera de la comarca, y se tomaba muy en serio las historias de los árboles vivientes colmados de maldad que allí habitaban, por lo que decidió permanecer en la casa y tomar la tan poco agradable misión de hacerse pasar por Frodo, manteniendo el secreto todo el tiempo posible para despistar a los jinetes negros. Y así, a la mañana siguiente y tras acompañarlos montados en unos ponis, Bolger se despidió de Frodo, Sam, Merry y Pippin en las cercanías de la empalizada deseándoles la mejor de las suertes, y asegurándoles que haría todo cuanto estuviera en su mano por mantener el engaño. Tras eso, no volvería a saber nada de sus amigos hasta mucho después, viviendo él también su propia dosis de aventuras contra su voluntad, primero logrando escabullirse justo a tiempo de los jinetes negros, y posteriormente combatiendo como líder de un pequeño grupo de rebeldes contra los secuaces de un misterioso hombre llamado Zarquino, que intentaba someter a toda la comarca. Pese a su escaso peso en la acción narrativa, las acciones de Bolger fueron fundamentales para permitirles a Frodo y a los demás abandonar la comarca y alcanzar Bree, librándolos al menos durante algo de tiempo del acoso de los jinetes negros, además del hecho de que pese a saber de la existencia del anillo, él, al igual que los demás, no se vio tentado por su poder debido a su fuerte amistad con Frodo, y mantuvo siempre el secreto, siendo además uno de los primeros que se enfrentaría a Saruman por alterar la vida de la comarca, y siendo por ello encarcelado hasta que fue liberado por sus 4 amigos, tras lo cual dejó de llamarse Gordo Bolger para ser simplemente Bolger, a lo que Frodo le dijo que si quizá los hubiera acompañado, su historia hubiera sido muy diferente. Y la verdad es que así lo hubiera sido. Esto hizo que no apareciera como un personaje en la adaptación cinematográfica de Peter Jackson. Sin embargo, no se olvidaron del todo de él al incluirlo en una breve escena durante la fiesta de cumpleaños de Bilbo, en la que éste le estrecha la mano con afecto y le dice estar encantado de verlo en la celebración. Muchos y variados fueron los peligros a los que Frodo y sus amigos tuvieron que sobreponerse casi desde el inicio de su viaje, pues nada más abandonar la comarca, tenían que atravesar el Bosque Viejo, como ya se ha hablado en la anterior curiosidad. Aquí, y tras sufrir un incidente con el viejo hombre Sauce, se encontraron con unos curiosos personajes, Valla de Oro y Tom Bombadil. Por lo que pudieran deducir los hobbits, ambos eran pareja, y por lo menos Tom ya se encontraba presente en ese lugar desde tiempos inmemoriales, antes de la llegada de los hombres, los elfos y el poder oscuro. Tras pasar una noche en su casa y pidiéndole consejos sobre su viaje, este les dice que para salir del bosque deben rodear las quebradas de los túmulos, teniendo especial cuidado con los antiguos tumularios. Las historias de estos túmulos eran conocidas hasta por los hobbits, aunque no con mucha exactitud, y se estima que fueron levantados en los albores de la Primera Edad por los primeros Edain que llegaron a la Tierra Media desde el noreste, y que así en la Segunda Edad y a su regreso fueron honrados como lugares sagrados, y se levantaron tumbas para los grandes guerreros, reyes y príncipes del reino de Arnor. Es así que durante el camino Frodo, Sam, Merry y Pippin caen presas de los tumularios, espíritus malignos que habían reanimado los antiguos cuerpos de los reyes y los príncipes, enviados allí por el temible rey brujo de Angmar, el señor de los 9 Nazgûl, desde mediados de la Tercera Edad para que mantuvieran vigilancia constante en esa región en busca del anillo único de alguno de los restantes grandes anillos. Frodo se despertó en uno de sus túmulos paralizado por el miedo y junto a sus amigos, pero pese a todo, el valor despertó en Frodo, y tras herir a uno de los tumularios con una espada que estaba a su alcance recordó uno de los consejos que le dio Tom antes de partir, y era más en concreto la letra de una canción que solo debía entonar en caso de que se encontraran en grave peligro. Canción que Frodo empezó a recitar con voz clara y potente hasta que cuando todo parecía perdido, Tom entra en escena justo a tiempo para derruir buena parte del túmulo,
logrando así eliminar o ahuyentar a los tumularios con la luz del sol, para acto seguido rescatarlos y dejarlos a salvo sobre la verdosa colina del túmulo. Tras eso, Tom entró en lo que queda del túmulo, y tras unos instantes sacó diversos tesoros con los que los hobbits habían sido engalanados por los tumularios, de oro casi todos, y los dejó a la intemperie de la colina para todo aquel que quisiera tomarlos, ya fueran elfos, hombres o bestias, rompiendo así el maleficio de aquel lugar, pues aunque los hobbits no lo supieran, aquel había sido el túmulo del último príncipe de Cardolan, uno de los 3 reinos en los que se había dividido Arnor, muerto en combate singular contra el rey brujo. Como recompensa por tamaña acción, y también por preocupación por ellos, Tom les entregó un puñal a cada hobbit sacados de aquel mismo túmulo, antiguas hojas forjadas por los altos hombres que durante tanto tiempo se habían enfrentado al rey brujo en defensa de sus reinos, pero que acabaron derrotados y diezmados poco después por una terrible plaga, convirtiéndose los restos supervivientes en montaraces sin un hogar permanente, pero con el mismo compromiso de luchar contra el poder oscuro. Sin embargo, en aquella pequeña acción cambiaría muchas cosas, entre ellas el destino y la venganza de los Dúnedain del Norte, haciendo que su antigua lucha no hubiera sido del todo en vano, pues al menos de una de estas espadas lograría al fin cumplir la labor para la que fuese forjado otrora siglos pasados en manos de Merry, ayudando a Éowyn a matar al rey brujo en las afueras de Minas Tirith. Una vez hecho esto, Tom también fijaría su atención en un pequeño y hermoso broche adornado con piedras preciosas azuladas, recordando que pertenecía a una antigua y hermosa dama que ya no estaba allí, y que ahora sería para Valla de Oro, pero sin olvidar el recuerdo de la dama, haciendo una posible referencia a Celebrian, esposa de Elrond y madre de Arwen, de la cual se dice en los apéndices que mientras viajaba a Lorien por las montañas nubladas fue atacada por una banda de orcos que mató a todos los miembros de su escolta y se la llevaron para a continuación ser torturada y envenenada hasta que fue rescatada por sus hijos mayores. Sin embargo, y pese a que fue curada en cuerpo por Elrond, ella jamás se recuperaría de aquello, partiendo a las tierras imperecederas muy poco después. No sería descabellado pensar que aquella fuera una de las joyas que llevase puestas, y que por azares del devenir del tiempo y la crueldad del rey brujo, acabara en aquel lugar y ahora en manos de Tom, el cual recalca que pertenecía a una antigua y hermosa dama, título que Celebrian tenía. Por otro lado, también dice que no se encontraba allí, no que necesariamente hubiera muerto, presuponiendo que había partido de la Tierra Media y que sabía que no había fallecido. También y curiosamente, ese envenenamiento sería similar al que Frodo sufriría poco después en la Cima de los Vientos, precisamente a manos del rey brujo de Angmar y precisamente también decidiendo tomar el mismo destino que Celebrian, partiendo en los puertos grises junto a Gandalf, Bilbo y los demás portadores de los anillos. Como podéis ver, son muchos y variados los secretos, referencias y pequeños sucesos que se desarrollan en la Tierra Media en un segundo e incluso tercer plano a lo largo de la aventura de Frodo y los demás miembros de la compañía, tanto en la novela como en las películas. Espero que os haya gustado, y que hayáis descubierto algún dato o curiosidad que antes no conocíais sobre este vasto y hermoso universo. Por mi parte, esto sería todo, hombres del oeste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.